Esta es la historia de una villa que se creyó ciudad muy rápido, que se fugó con recuerdos olvidados y que solo se puede reconstruir en la memoria de algunos transeúntes de la Medellín antigua. Esa ciudad que lamentaba Manuel Mejía Vallejo en Aire de Tango, cuando decía que Guayaquil ya no existía. Reza el verso famoso: se lo tragó el ensanche, o apenas vive en la memoria de algunas prostitutas que mascullan los recuerdos. Por el ensanche, en este caso, se refiere al ensanche de la avenida del Ferrocarril, hoy arteria de vehículos que parten dos la antigua Plaza de Cisneros. Y es que ese Guayaquil que rumía Mejía Vallejo tenía la suerte de ser una ciudad dentro de la ciudad, un portal para ingresar a la Medellín que apenas daba sus primeros pasos a la modernidad. Una zona en la que confluyeron en un momento la estación central del ferrocarril, el paradero del primer tranvía y la plaza de mercado. Era la esquina del movimiento, el lugar donde latía el corazón de la villa. El origen de la gran plaza se remonta a 1894, cuando se terminó de construir el mercado cubierto. Gracias a las ganancias de la mina del Zancudo, el millonario antioqueño Carlos Coriolano Amador, protagonista ya de varios videos de este canal, compró la franja de laguna de tierra que empezaba en el río Medellín e iba hasta donde hoy cruza la avenida Oriental. Así, en menos de 3 décadas, el sector pasó de ser un pantano rodeado por pocas casas a uno de los principales focos de desarrollo en la capital paisa y, por tanto, un pasaje de visita obligatoria para habitantes y visitantes de la naciente metrópoli. Para entender a Medellín y su centro histórico, debemos revolcar la historia de la Plaza de Cisneros, que de pronto los que llevan más años en Medellín la recuerdan en su estado original. Pero tal vez con este video las nuevas generaciones entiendan cuáles fueron los cimientos de esta urbe que cada vez más se la está tragando el ensanche. Bienvenidos a la historia de la Plaza de Cisneros. Hey, ¿qué más, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez acá a mi Cuéntame Una. Hoy entonces, como les vengo a contar, vamos a hablar entonces de la Plaza de Cisneros. Y quiero que entonces nos ubiquemos un poquito en ese Medellín del siglo XIX, donde pues realmente ni siquiera habían calles muy grandes. Recuerden que todo el origen de la ciudad fue alrededor de lo que ahora se constituye como el Parque de Berrío. Entonces, como con ese contexto, donde solo habían 20 calles y 20 carreras, es donde quiero empezarles a contar la historia, y más porque realmente, para poder entender la Plaza de Cisneros, tenemos que entender cómo era la Plaza de Berrío en ese momento. Entonces, como buena historia del origen de la ciudad, esta empieza en este Parque de Berrío, donde se congregan todos los parroquianos de esta villa nueva de la ciudad de Medellín. Y pues como para ese entonces, para todo el pueblo, millonarios del pueblo en general, era como el único lugar donde se podían reunir realmente, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese momento, alrededor de la plaza, estaban las grandes casas de los grandes hacendados y ricos de la ciudad. Pero sin embargo, en esa misma plaza se dan todo tipo de manifestaciones culturales, religiosas y demás. Y digamos que en ese contexto es que empezamos más o menos nuestra historia en 1886. Entonces, hágase una idea de esto. Digamos que la plaza era el lugar para todo, no solo para las manifestaciones políticas y demás, sino que era la plaza de mercado. Entonces, hágase un contexto de esa época del siglo XIX, donde pues no había ni siquiera acueducto, no había nada. O sea, era la plaza de mercado, donde ahí metaban el ganado, donde se ponían todas las plazas, pues, y obviamente a los ricos de la época pues no les gustó mucho tener que mezclarse con ese montón de gente que llegaba a la ciudad, pues como a llevar sus víveres o a llevar sus cosas para venderlas ahí. Entonces ellos empiezan como a pensar en otras formas para generar un comercio más organizado alrededor de la naciente villa que se está organizando aquí en la ciudad. Entonces con esa comodidad de que sentía la élite hacia ese lugar, esa plaza de mercado donde ocurría de todo y donde estaban sus casas, entonces ellos empezaron a pensar que este lugar debía moverse hacia las afueras de la ciudad. Digamos, inclusive hubo una época en que los ricos de la ciudad decidieron acordonar todo ese Parque de Berrío, pues como para volverlo más bonito y como para limitar la entrada de la gente que quería vender esos víveres. Y de hecho, por aquí les voy a mostrar la foto. Pues era un parque muy bonito, pero para las necesidades que tenía la ciudad en ese momento, pues, o el pueblo en ese momento, no era, porque no tenían dónde reunirse. Inclusive se volvieron tan como
como tan alejados, y inclusive ponían vigilantes y celadores y cobraban la entrada para que el pueblo en general no entrara y no dañara su visión o su concepción de una ciudad limpia. El otro detonante importante es que en 1861 nace la Placita de Flores, esa que queda ahora en Boston y que fue unos terrenos donados por un señor llamado Rafael Flores, y pues de ahí deriva su nombre. Entonces digamos que esa plaza también se llamaba Mercado de Occidente, y es donde llegaban todos los campesinos que venían de Oriente, especialmente de Santa Elena, a traer sus víveres y poder venderlos en la naciente villa de Medellín. Pero sin embargo, recuerden que, bueno, pues a distancia de vehículo, pues la plaza de Berrío y la Placita de Flores es relativamente cerca. Pero recuerde que en esa época ni siquiera habían vías pavimentadas y todas eran un lodazal impresionante, y esa plaza la verdad no funciona mucho porque queda extremadamente lejos para la gente que estaba en ese momento en Medellín. Entonces el gran burro de oro, que ya hemos hablado un montón de él, Carlos Corriolano Amador, vio como una oportunidad gigante para construir esa plaza de mercado. Y en ese mapa que siempre pongo, que es muy bacano, ustedes van a ver ahí a la derecha un gran cuadrado, que es donde ahora está ubicada la Plaza de Cisneros, que era un gran lodazal, es que realmente eran unos pantanos que se llamaban los pantanos de Uribe, y que eran unos terrenos que fueron donados directamente por su suegro, ¿cierto? Don José María Uribe, que para los que no sepan la historia de su suegro, pues les recomiendo muchísimo la historia de los ricos del siglo XIX y también la del cementerio de San Pedro, y ahí es donde don Carlos Corriolano Amador decide construir la plaza, o la famosa Plaza de Guayaquil, que en su momento albergó a los grandes artesanos y comerciantes de la ciudad. Bueno, entonces resulta que Carlos Corriolano Amador vivía en un palacio cercano a ese pantano de los Uribe, y digamos que estaba situado más o menos entre lo que hoy es la calle Ayacucho con Palacé. Y esto es muy importante porque contrató a ese ingeniero grandioso que vino de Francia, que es Charles-Émile Carré, que es el mismo que diseñó los edificios Vázquez y Carré, como su nombre lo indica, y de paso también este hombre diseñó esa grandiosa Plaza de Guayaquil, que en 1894 abrió por fin sus puertas. Decía que se tenía 31 puertas, que era hecho de ladrillo, que estaba con sus puertas repujadas en hierro muy bellas, que ocupaba más o menos unos 900 metros cuadrados, delimitados por muros de cal de ladrillo y fundados con piedra. Aquí va a poner algunas foticos, que tenía más o menos 5 galerías y 8 patios. Y según Néstor Armando Alzate, en su libro La Bella Villa, decían que ese día los parroquianos acudieron en romería y que inclusive se metieron por las puertas por donde pasaba el ganado y por donde pasaban los caballos, que inclusive casi eso termina en una tragedia para la naciente Plaza Guayaquil. Entonces, si se vieron la serie del rico Carlos Corriolano Amador, se darán cuenta que él no quería una plaza de mercado tradicional, no, o sea, él quería lo top de top, lo mejor, o sea, quería la crema y nata de verdad en su diseño. Realmente, como Carlos Corriolano Amador era un tipo viajado, distinguido, que viajó más de 6 veces a Europa, inclusive con su familia, que tenía plata por montones, pues entonces él se imaginó un circuito urbano súper elegante, con su plaza de mercado, con sus edificios y demás, digamos que él se imaginó ese edificio Vázquez y Carré lleno de habitaciones lujosas, de boutiques y demás, y que atrajera, digamos, como a ese parroquiano refinado, con buenos gustos, como a él le gustaba, literalmente vivir en una Europa pequeña, aquí en esta América tropical. Entonces sí, este man se imaginó algo bien europeo, unos mercados como los que se ven en Europa, donde esa plaza de mercado agrupara a los montañeros y agrupara a los campesinos y comerciantes de la ciudad
Pero pues en esta ciudad se van a ir dando cuenta que una cosa es lo que se piensan los ricos y otra cosa es lo que termina sucediendo. En primer lugar, una cosa fundamental y es que de entrada por las dimensiones, por los costos de la plaza y porque era un edificio altamente refinado. Imagínense traer un arquitecto de Francia, si hoy es costoso, ahora terminando el siglo XIX, pues los alquileres resultaron bastante costosos para los campesinos que vivían de vender fruta y vender ganado, verduras y hortalizas y que la verdad es que de lujos no entendían mucho. Entonces, ¿qué pasó? Para este nuevo inicio de siglo, que era el siglo ya XX, se fueron aglomerando a las afueras de la plaza un montón de comercio informal que a la postre terminaría aglomerando pues un montón de vendedores de productos agrícolas, intermediarios, grandes compradores y demás. El comercio llenó tanto espacio a los costados y de verdad fue un imán de multitudes y a partir de esa aglomeración por fuera de la plaza de mercado de Guayaquil se empezaron a formar estos mercados informales súper potentes y que después, en una cosa que vamos a hablar en unos minutos posteriores, es primero el pasaje Sucre, listo, que ahí es donde se empezaron a aglomerar no solo digamos comerciantes, sino toda clase de AMPA impresionante, y donde se empezaron a formar los primeros grandes ladrones y carteristas de la ciudad, y otro fenómeno que se llamó el Pedrero, y se llamaba así porque pues albergaba gran cantidad de ventas callejeras y porque pues estaba fuera de una calle empedrada. Bueno, entonces la red ferroviaria de Antioquia fue una red ferroviaria de carga y pasajeros de Colombia. Su construcción comenzó en 1874 y terminó oficialmente con su inauguración en 1929. Este ferrocarril unió la unión central del departamento de Antioquia con el río Magdalena, situado más al oriente en el centro de Antioquia, y con las provincias localizadas al sur del departamento, o sea, estos más o menos Caldas y el Valle del Cauca. Y este ferrocarril de Antioquia sacó a la provincia de su histórico aislamiento geográfico con relación al resto de Antioquia durante varios siglos, y esto debido pues a esta geografía escarpada que tenemos nosotros como países. La mayor importancia del ferrocarril de Antioquia radica fundamentalmente en que Antioquia es un territorio, como les decía, bastante escarpado geográficamente, y la construcción de líneas férreas en semejante difícil territorio representó una empresa colosal para la tecnología de fines del siglo XIX. Entonces, esa construcción de la estación Medellín, la hoy conocida estación del ferrocarril, se inició en 1907. Se constituyó como el conjunto ferroviario más emblemático y significativo de la empresa Ferrocarril de Antioquia, no solo por su envergadura monumental, sino por su condición de estación terminal, base de operaciones ferroviarias del departamento de Antioquia y pues digamos que operando como esa centralidad, como ese centro comercial y de negocios de la ciudad de Medellín. Entonces, esta condición súper estratégica, sumado ya a esta nueva plaza de mercado, le permitió servir entonces de centro de acopio de todos aquellos productos de exportación y con énfasis en el café, y también sirvió como terminal de pasajeros. Entonces, como les decía en el preámbulo, pues realmente esta estación Medellín estaba ubicada en la periferia de la naciente villa, o sea, Medellín no estaba constituida como lo que hoy conocemos hoy en día, y entonces se fue considerando ese centro cívico comercial, preindustrial y de negocios, y es lo que hoy se denomina ese sector de Guayaquil. Ya entonces, para esos principios del siglo XX, la plaza la constituía ese mercado y su comercio y los alrededores que ya les conté informal, los edificios Carrey y Vázquez, y ahora la construcción de la estación servía de conexión comercial como con esas industrias que estaban no solo fuera de Antioquia, sino que estaban en los pueblos cercanos de acá, como Caldas, por ejemplo, donde estaba la locería colombiana y demás industrias de la naciente poderosa industria antioqueña. El nombre de esta plaza se debe al ingeniero Francisco Cisneros, que era cubano, y ese fue el responsable principal de la construcción del ferrocarril de Antioquia. Cuando este ingeniero muere en 1898, se estableció que la plaza que ya quedaba al frente de la estación Medellín debía llevar el nombre del ingeniero Cisneros, y es el nombre por el cual se le conoce por entonces y desde entonces.
Ya en 1919 se empieza a construir el pasaje comercial Sucre, que sirvió como centro de abarrotes y que es donde está ahora esa biblioteca EPM, que es uno de esos baluartes importantes de nuestra cultura. Y cuando hablemos del abandono del sector se irán dando cuenta qué pasa con esa plaza o con ese mercado pasaje comercial Sucre, que tendría bastante protagonismo negativo en el sector. Ya posteriormente, el 6 de mayo de 1920, la Asamblea Departamental de Antioquia, mediante la Ordenanza 57, ratificó lo aprobado por la Junta del Ferrocarril sobre la erección de un monumento conmemorativo de este ilustre ingeniero, estableciendo que ese monumento expresado se levantará en la Plaza de Cisneros de esta ciudad, es decir, Medellín. Entonces dicha junta procedió a dar cumplimiento a la ordenanza y para ello encomendó la elaboración de la pieza al artista antioqueño Marco Tobón Mejía, que para aquel entonces vivía en París. Y cabe destacar que al ingeniero Cisneros lo mantuvieron como pan de queso maluco en varias partes de la Plaza Cisneros y digamos que en este momento se encuentra emplazada a todo el frente de la estación renovada que ya no funciona, la estación Medellín o la estación del ferrocarril de Antioquia. Ya para 1921, Pablo Tobón Uribe, un empresario colombiano reconocido por un gran espíritu generoso y filantrópico y el mismo que al morir dejó gran parte de su riqueza a la Fundación Hospital, Pablo Tobón Uribe se encargó de atender también a personas de escasos recursos y también obviamente el Teatro Pablo Tobón Uribe. Este señor y su hermano ordenó la construcción que para muchos sigue siendo uno de los edificios más hermosos que jamás se hayan construido en Medellín, que ese fue el edificio Pablo Tobón Uribe y lugar donde funcionó una de las primeras sedes de la aún conocida farmacia Pasteur, o Pasteur para algunos pues transeúntes y medellinenses. Y es que para esa época la Plaza de Cisneros era el lugar de las grandes manifestaciones políticas de la ciudad. También se decía popularmente que el que llenara la Plaza de Cisneros era el próximo presidente de Colombia. Y dicho y hecho, también en 1930, después de un multitudinario baño de masas, Enrique Olaya Herrera fue el primer liberal en ocupar el cargo, luego de esa hegemonía conservadora en el poder que se mantuvo en ese poder encostrado durante más o menos 44 años. Entonces, después de conocer este contexto y todas las obras que se hicieron en la Plaza de Cisneros, vamos a hablar del gran abandono y decadencia de la Plaza de Cisneros. Hablemos entonces del gran abandono y la decadencia, mejor dicho, por dónde empezó la decadencia de Guayaco. Y es que resulta que al ser un sector tan comercial y un centro neurálgico de la ciudad, pues se volvió normal comercio de todo tipo y pues si nos ponemos a pensar fue como la génesis de lo que ahora es el sector del Hueco, lugar que todo paisa conoce o pues que le han traído mucho por estas tierras y es donde en teoría se pueden encontrar los mejores precios de la ciudad pues por diversas razones. Pues ya con la llegada de la estación Medellín y el ferrocarril, pues Guayaquil se vuelve el centro de todo, de lo bueno y de lo malo. Los adinerados, por un lado, pues obviamente empiezan a despejar el sector, pues al ver esa romería de gente de toda índole. Eso, pues sumado a ese comercio informal de las afueras de la plaza de mercado y un nuevo jugador que es el pasaje Sucre, dando como esa estocada final para que Guayaquil nunca más vuelva a ser un barrio de vivienda y se vuelva un barrio completamente comercial. Entonces para 1916 el Carrey y el Vázquez, otro orgullo de los ricos de la ciudad y que fue, yo diría que los primeros edificios de la ciudad, ya para entonces era todo lo opuesto que pensó Coriolano Amador y sus inversionistas. Los cafés fueron reemplazados por bares y cantinas. Esos hoteles lujosos que él se imaginó fueron subarrendados y fueron transformados en hoteles de mala muerte, donde se veían más borrachines y prostitutas que elegantes transeúntes de la nueva villa. Un mapa que a mí me gustó mucho y que refleja o les cuento un poquito esos lugares que hay en el sector para que se hagan una idea y que complementan como todo ese panorama de ese Guayaquil del siglo XX.
Entonces decían que al frente de la estación ferrocarril, por la puerta de tercera clase, estaba el café 24 horas. El mismo que cuando empezó a abrir sus ventas y como acto simbólico su dueño le arrancó las puertas y estuvo siempre abierto 24/7. Y pues muchos arrancados, muchas personas sin dinero solían pasar la noche ahí gastando una única gaseosa o un único tinto para esperar la salida del tren de tercera a Puerto Berrío, que partía a las 6 de la mañana y llegaba más o menos a las 5 de la tarde. Diagonal a la estación funcionaba un establecimiento típico de aventurero paisa llamado La Luneta y era propiedad de José Uribe y lo componía un café, una prendería y un almacén. Sobra decir que en la prendería naufragaban los bienes de los borrachitos del café que compraban en el almacén. Ahora hablemos de los lugares que habitaban el edificio Vázquez y ahora nos tomamos para hablar del edificio Carré, hablar de esos lugarcitos medio turbios que había en el lugar. Primero, nombrado como A en el mapita que les muestro, estaba el Café Árabe. Era uno de esos lugares favoritos para los viajeros del ferrocarril y allí desayunaban antes de embarcarse o tomar un tentepié al llegar. Y se dice que los fánidas, encabezados inclusive por el mismo Tomás Carrasquilla, nunca pagaron ni siquiera un café en ese Café Árabe. Hablemos entonces de una de las historias más fascinantes que tiene el edificio Vázquez y es el famoso Perro Negro. Porque sí, señor, es el mismo Perro Negro que ahora existe en Provence, que se volvió famoso con la canción de Bad Bunny y Fade. Y es que el Perro Negro era un bar famosísimo en la época del Vázquez, especialmente porque en la época de la violencia se podía negociar cualquier arma y se conseguían hasta ametralladoras. Es decir, usted ahí se podía tomar desde un café, un aguardiente, hasta conseguir armas. Y literalmente eran los bares más conocidos de Guayaquil en la época y como les digo, creo que son las historias más maravillosas que tiene Medellín porque eran los sitios icónicos que ahora se transformó en una de las discotecas más importantes actuales que tiene la ciudad. Por su parte, en el edificio Carré estaban, uno, la farmacia Molina, qué gran apellido, que junto con la Pasteur tenía clientela fija de brujos y yerbateros que se proveían de lo necesario para elaborar sus menjurjes. Y de los estudiantes tímidos, como en esas lides sexuales que es que imagínese uno en el siglo XX tratando de aprender algo de eso, y se aparecían para comprar las cajas de 3 condones marca Cadet y los mismos que utilizaban los soldados gringos. Por otro lado, en el Carré estaba el restaurante Cuclillas, con el nombre ganado a fuerza de no tener ni siquiera mesas ni asientos, y a cambio de comer incómodos, agachados o de pie, los clientes recibían por 5 centavos un plato gigante de sancocho o de lo que hoy llamamos bandeja paisa, cuñado con medio aguacate. Por tal abundancia, la clientela era enorme y como al paisa le gusta la buena oferta, entonces se mantenían allá en Cuclillas y comprando su buen sancocho y su buena bandeja paisa. Entonces, con esos lugares particulares y arriba, que recuerden, del Carré y el Vázquez habían morideros, o sea, literalmente apartamentos de mala muerte. Los últimos clavos del cajón de Guayaco que se darían más o menos en 1961, cuando el ferrocarril de Antioquia es vendido a la nación y los ferrocarriles nacionales de Colombia. Ya 4 años después, ya la estación de Medellín quedaría inhabitada y entraría en un periodo de abandono, que gracias a la Fundación Ferrocarril de Antioquia es que podemos disfrutar de ese monumento importantísimo de época que debemos cuidar con todos los medellinenses. Entonces pille, ya con la ampliación de la calle San Juan y la carrera Bolívar, ya se desarticula Guayaquil por completo y queda completamente dividido. La calle San Juan se llevó por delante de la tradicional Plaza de Cisneros y con esta el hermoso edificio Tobón Uribe. Y por estas épocas también sufrió un incendio por causas desconocidas y que aún sigue con muchas dudas. De hecho, los incendios en Medellín, digamos que son polémicos porque se dan como en el lugar correcto y en el momento correcto. Cuando se necesita tumbar un edificio o necesita que algo pase, pues pasa un incendio. Entonces simplemente lo dejo ahí para que más o menos entiendan cómo es la dinámica de ese Medellín del siglo XX. Entonces, ya conociendo ese contexto de los incendios, otro incendio en el 68 destruye también la buena parte que quedaba de la plaza de mercado. Entonces, ya después del incendio, la alcaldía abandona el lugar por completo. Entonces, ya el último hecho que marca el fin de esta era para el sector de Guayaquil, la Plaza Cisneros, fue el cierre del ferrocarril en 1978. Y ya los traslados continuos de los comerciantes y abarroteros a las diferentes plazas satélites que la ciudad tenía, y ya digamos que ese tejido social fue siendo desmembrado para por último ya
ir como constituyendo ese Guayaquil o ese sector también de la Alpujarra que conocemos hoy en día, ya también más o menos en el año 80, cuando empieza la construcción también de todo el tejido de la Alpujarra. Entonces ya Guayaquil sufre su último desmembramiento social y cultural y también productivo para ya pasar lo que conocemos hoy en día. Ya la demolición del pasaje Sucre fue uno de esos aspectos que más polémica despertó en torno al proyecto de la Plaza Cisneros que conocemos como hoy, porque ese edificio era considerado como patrimonio histórico y artístico de la nación. Y bueno, menos mal no lo quemaron por ahí, pero digamos que la sociedad de ese momento la defendió como un objeto de conservación y restauración por parte, digamos que de las entidades históricas y culturales. Entonces, la administración de ese momento, que estaba en cabeza de Luis Pérez, hizo caso omiso y mediante un decreto la alcaldía ordenó excluir el pasaje Sucre del inventario de bienes de interés cultural y autorizó su demolición para construir allí la biblioteca temática de empresas públicas de Medellín y lo que hoy se constituye pues como la universidad virtual. Y cabe destacar que en ese año, en el 2002, el alcalde Luis Pérez fue premiado con el premio Atila como uno de los alcaldes adalides de destruir el patrimonio cultural y patrimonial de la ciudad. Ya para ir terminando entonces, hablemos de la actual Plaza de Cisneros, porque sí, se sigue llamando Plaza de Cisneros, y es que ya ocupa 16.000 metros cuadrados y se encuentra enmarcada en el costado oriental por los edificios Vázquez y Carré, que recemos de verdad que sigan existiendo porque son una maravilla. Ya al occidente está la Biblioteca EPM, al norte con la calle 45 y al sur con la calle 44 o la llamada San Juan. Y digamos que justo en esa calle separa la plaza de la antigua estación del ferrocarril y del centro administrativo de Alpujarra, que es el sede, ya es la sede actual del poder político de la ciudad y también del departamento. Ya el diseño de la nueva Plaza de Cisneros, realizado por el arquitecto Juan Manuel Peláez y modificado en repetidas ocasiones, cuenta con un gran bosque artificial de 300 postes con una altura máxima de 24 metros y cada uno de ellos cuentan con una base de concreto de 4 metros y otros 18 metros de estructura metálica que ilumina la noche con 2.100 reflectores en total, es decir que tiene 7 en cada torre y a las que apoyan 170 lámparas de piso. De la misma manera, en la plaza hay fuentes de agua, hay unas guaduas que es un tipo de bambú, pisos en plataforma de varios niveles y el sistema de iluminación computarizado que simula las fases de la luna. Pero bueno, como hemos visto muchas veces en este canal por esa idea de progreso, la Plaza de Cisneros ha sido tragada por el ensanche y a pesar de que no es lo que es en otrora, les recomiendo que vayan porque de todas formas todavía sigue teniendo edificios patrimoniales espectaculares. La biblioteca EPM, que también tiene un mantra espectacular, y como les decía ahorita, ese gran bosque artificial que está en la mitad. Aparte de eso, todavía conservamos esa gran estación del ferrocarril, que si usted entra, hay un museo, hay un ferrocarril de los viejos también para que ustedes observen la belleza, y pues también está el centro administrativo de Alpujarra, que también es una edificación que es nueva, pero los invito a conocer la escultura del gran maestro Rodrigo Arenas Betancourt con ese Prometeo arriba, que es una escultura espectacular y donde descansan los restos del maestro. Y bueno amigos, esta es la historia de la Plaza de Cisneros, que a mí particularmente me resulta cautivante, y más porque, como bien estaba diciendo, la Plaza de Cisneros fue uno de los lugares más impresionantes y lugar de multitudinarias presencias en las épocas del siglo XIX y del siglo XX. Podemos observar entonces cómo el ensanche se ha tragado a Medellín, pero sin embargo seguimos conservando estructuras tan impresionantes como la Alpujarra, como la estación del ferrocarril y como el edificio Vázquez y Carré. Entonces, siempre que pasemos por ese lugar, no nos dejemos de sorprender por las antiguas estructuras que habían, que alguna vez contaron nuestra historia y que siempre van a estar con nosotros. Por un lado, no dejen de suscribirse,
Cuéntenme si sabían algo sobre la antigua Plaza de Cisneros y ahora cómo la avenida San Juan la pasa por la mitad. No sé si sus abuelos, sus papás, así que dejen todo en los comentarios. No olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita, porque sigue contenido. La idea es que haya contenido todas las semanas, así que muchas gracias por verme, por escucharme y nos vemos en la próxima. Chao.